Bendiciones, mujeres de fe. Estamos en este día aquí con el profeta Jorge Rodríguez de Mazatlán. ¿Cómo está, profeta? Muy bien, gracias a Dios. Pastor, aquí estamos para servirle. Es un placer tenerlo en este episodio y vamos a hablar de la profecía. Es un tema que es bien extenso, pero usted nos va a tratar de dar como los puntos clave y todo sobre esto, ¿cierto? Amén, así es. Pero antes de que empecemos en tema, me gustaría un poquito, para que aquellas personas que no le conocen, sepan quién es usted. Entonces, me gustaría que nos comentara quién es el profeta Jorge Rodríguez, dónde vive, cómo inició, cómo fue que Dios le llamó, así como en un resumito, para que las personas conecten y puedan saber quién es la persona que están escuchando. Mi nombre completo es Jorge Rodríguez Ábalos. Nací en Mazatlán, un 9 de diciembre de 1985. Échale cuenta. Ay, del 85, no voy a decir nada, pero nací en el mismo año. Llegué a la edad de 26 años al Evangelio. Okay. Tengo fungiendo como ministro del Señor 12 años. Amén. Casi 13 ya. Recuerdo una vez que cuando me convertí, al día siguiente después de convertirme, yo comencé a escuchar la voz de Dios. Wow. Pero no sabía que era Dios. Pensaba que era su mente. Pensaba que era mi mente o creía que era algo normal, pues. Uh-huh. Hoy que entiendo, pues, cómo habla Dios, cómo se discierne su voz, tengo la certeza de que era Dios el que me hablaba. Hay una convicción, ¿cierto? Hay una convicción. Cuando Dios habla hay una convicción, no hay una duda de lo que está escuchando. Sí, ¿cierto? Aunque son 3 voces las que se escuchan, uh-huh. ¿Verdad? Está la duda, que viene siendo casi nuestra voz. Está la voz del Espíritu, ese nos guía. Pero también está la voz del enemigo, uh-huh. ¿Verdad? Puede tomar parte, solo que aunque se parece la voz a la voz del Señor, el enemigo siempre va a mezclar verdad con mentira, ¿verdad? Entonces Satanás usa a veces su voz para decirte algo que no está en la Escritura, o torcer la Escritura, o que veas la Escritura a su forma, okay. O que te muevas de una manera torcida. Entonces, cuando ya uno tiene algo de tiempo y sobre todo le pide a Dios que afine sus oídos, es fácil, se vuelve fácil, ¿verdad? Detectar la voz esa y también la voz del Señor. Amén. ¿Y cómo es que conoce a Cristo? ¿Cómo es que conoce de Dios? Pues mire, yo vine a los pies de Cristo gracias a mi mamá. Amén. Mi mamá tiene un testimonio fuerte. Mi mamá es una ex sacerdotisa de Satanás. Mi mamá anduvo en muchas cosas, la gnosis, el pacto con la muerte, y aprendió a moverse en lo espiritual, pero del lado negativo. Ajá. Entonces, cuando ella viene a Cristo, yo no le creía, pero con su cambio, su manera de hablar cambió, su vestimenta cambió, su aspecto cambió. Eso atrajo mi atención, ¿verdad? Estuvo invitándome, no me forzó, solamente sus hechos fueron los que me atrajeron. Cosa curiosa, porque hoy la mamá a veces quiere que el hijo vaya a la iglesia, ¿verdad? Y lo forza. Y lo forza. Mi madre no me forzó, mi madre simple y sencillamente me mostró su cambio, y eso hizo que yo fuera. Predicó con su testimonio. Exacto. Amén. Uh-huh. ¿Y cómo han sido estos años de ministerio, profeta? Pues ha habido altas, bajas. La verdad es que voy a ser muy sincero, durante 10 años no vi nada de parte de Dios. Sí miraba, o sea, milagros, sanidades, pero su respaldo, pero no bendición. Uh-huh. Ha sido desde que lo conocí como una tras otra mala, una noticia mala, y parece ser que yo decía, cuando ya pensaba yo que no podía ir más mal, peor, viene otra más peor. Persecución. Así pasa. Pero si comparo mi vida con los de la Biblia, no me ha pasado nada todavía a mí. Amén. ¿Verdad? Bueno, sí. Porque hoy los cristianos, ¿verdad?, no soportamos casi nada. No. Cualquier cosita y ya hay nos hermanos ofendemos. que están sufriendo mucho más que nosotros. Entonces, pero todo fue parte del diseño del Señor. Tengo 2 años, ¿verdad?, ya más como que mi ministerio ha salido un poquito más a la luz. Pero así ya fueron 10 años de estar, ahora sí que como cedro del Líbano. El cedro del Líbano dura 7 años, ¿verdad?, creciendo hacia abajo.
su raíz. Y no se ve nada. El que va y riega el cedro, que le echa agüita, no mira nada durante 7 años. Está ahí echándole. Pero la raíz va creciendo hacia abajo, abraza las piedras. Pero cuando la pasaron después, el 8º año puede llegar a crecer hasta 20 o 30 metros de ese cedro en un año. Imagínense. Porque así es el crecimiento con Dios, es un crecimiento orgánico. Primero te hace crecer, enraizarte, Amén. abrazar la roca que es Cristo, para después poder crecer, ¿verdad? Como es correcto, anclado a sus pies, anclado a su roca. Qué bonito eso que está Amén. diciendo. Pero es cierto. Y a veces cuando no vemos nada, precisamente como se llama este podcast, Mujeres de Fe, a veces nos desesperamos y nos angustiamos porque no vemos la respuesta rápida de Dios, pero Dios está ahí. Y quiero que nos comparta un poquito, porque en la actualidad ha salido muchísimo, bueno, al menos yo así lo percibo, y no sé si alguna de las personas que nos escuchan lo perciban, como que el ministerio profético se ha levantado de una manera, sobre todo en México, muy fuerte. Sí, claro. Y no dudo que en otros países también, ¿sí? Pero a veces siempre está la duda entre que si con tanta tecnología como ahora, lo que nosotros estamos haciendo, usando los medios y todo, hay tantas cosas que puede confundir la mente de las personas. Claro, sí. Entonces, ¿cómo saber quién es un falso profeta, qué es una falsa profecía, y cómo saber cómo es un profeta genuino? Excelente, excelente. Bueno, vamos a comenzar cómo identificar una falsa profecía. Hay 3 niveles donde Dios nos habla, ¿verdad? El nivel número 1, ¿verdad? Es, bueno, hablando de Hebreos 1:1 dice la palabra que Dios antes nos habló por los profetas, pero hoy nos ha hablado a través del Hijo. Y Jesús es una persona, Jesús es la escritura y Jesús es el cuerpo. Entonces son los 3 niveles por los cuales Dios nos habla, ¿verdad? Como persona, pues Dios habla de espíritu a espíritu, también habla a través de alguien más del cuerpo de Cristo, y también nos habla a través de su escritura. Hablando de eso, hablando de la escritura, eso es lo que identifica una falsa profecía de una genuina, de una verdadera del Señor. Para empezar, si hay alguien que tiene que saber Biblia, ese es el profeta. El profeta no puede profetizar algo en contra de la escritura, porque la profecía más segura, Pedro dice 2:21, 1 Pedro 1:21 dice que la profecía más segura es la palabra del Señor. 1:18 al 21, ahí lo viene. 1 Pedro 1:18 al 21. Entonces, esa es la palabra profética más segura, ¿verdad? La Biblia, la palabra. El profeta tiene que estar sujeto a la palabra. Si hay una profecía que no venga sustentada con la Biblia o vaya en contra de la palabra, esa profecía jamás va a venir de parte del Señor. Esa es la primera. La segunda, ¿verdad? La segunda, y esta parece curiosa, pero es algo sencilla, ¿verdad? El profeta nunca habla algo nuevo. El profeta siempre viene a confirmar algo. Si un profeta viene y te habla algo que no te ha filtrado Dios a ti en la persona, o a ti a través de la escritura, porque hoy en este tiempo la voz de Dios puede ser para todos, no nada más para los profetas. Antes escuchaban solo los profetas. Hoy las ovejas de Dios, dice Jesús, oyen mi voz y la siguen. Amén. Entonces la dirección del Espíritu está palpable para todo aquel que sea oveja de parte del Señor, ¿verdad? No que te hable o que te dirija Dios quiere decir que eres profeta, eso es otra cosa, ¿verdad? Pero hablo acerca de que cuando el profeta viene a decirte algo, es para confirmarte lo que él ya te estaba filtrando a ti en el secreto, a ti a través de la escritura o a ti a través de algún otro hermano ya que es del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Entonces Dios nunca habla nada nuevo y todo tiene que estar sustentado con la palabra del Señor, ¿verdad? El tercer filtro sería, ¿verdad?, traer la profecía que ya te dijeron a través de la escritura, que tú entendiste la escritura, que te hablaron a ti, traerla a un hermano mayor, a alguien que tenga más discernimiento y más capacidad para que te pueda decir, ¿verdad?, a la luz de la palabra, lo que estás discerniendo es correcto o es incorrecto. Pero la verdad es que el profeta nunca dice nada nuevo, siempre nada más confirma, ¿verdad? Ahora bien, hablando de cómo identificar una falsa profecía, porque hoy en este tiempo yo veo pues muchas predicaciones de parte de profetas que no son predicaciones. Hablan de cosas que no vienen sustentadas en la Biblia. Entonces el pueblo tiene que estar alerta, porque la profecía más segura es y será siempre la palabra de nuestro Dios.
en ese aspecto, ¿cómo se identifica, verdad, una persona que es falsa? Porque no nada más hay falsos profetas, hay falsos pastores, hay falsos maestros, hay falsos hermanos, hay falsos creyentes. O sea, hay falso de todo. Si está lo genuino, lo falso también está, ¿verdad? Solo que hoy en este tiempo el profeta, ¿verdad?, es tan visto por cuando se ha levantado, ¿verdad?, el Señor en el ministerio profético. Ha estado levantando hombres y mujeres el Señor. Ahora, durante mucho tiempo yo creí que el falso profeta es el que se equivoca en una profecía. Y ese mito está a veces recorriéndose por la iglesia. Y cuando ven fallar a un profeta, dice falso profeta. Porque la profecía no se cumplió. Pero la verdad es que eso no identifica a un falso profeta. Y lo voy a sustentar con la Biblia. Si vemos el peor falso profeta de la historia, de la palabra, es Balaam. Balaam es aquel que iba en la burra. Cuando vino el rey Balac y vino a querer decirle, ven, maldíceme al pueblo de Israel. Y Balaam iba, pero el Señor le dijo, no vayas primero. Después volvió a consultar, le dijo, ve, pero vas a hablar lo que yo te dijera. Pero la palabra de Dios dice que él, cuando iba, la ira del Dios se encendió, porque adelante nos revela que Balaam iba con la intención en su corazón de maldecir al pueblo, porque a él lo movía más el dinero. Ahora, Balaam nunca se equivocó en ninguna profecía. Si usted analiza bien, esa historia viene en Números 31. Él hablaba con Dios y Dios se le presentaba. Hablaba con el Señor y Dios le decía, y todo lo que dijo se cumplió. Incluso el mal consejo que le dio a Balac hizo tropezar al pueblo, porque vemos en Apocalipsis que dijo, estoy contra ti que tiene a los que van la doctrina de Balaam, que enseñó a mi pueblo a fornicar. Porque el consejo de Balaam a Balac era, mira, si tú los haces, preséntale a tus mujeres, y si tú los haces pecar, el Dios mismo se los va a echar al plato. No vas a ocupar pelear con ellos, porque el Dios mismo que está con ellos se les va a volver en contra. Ese fue el consejo perverso de Balaam. Entonces fue un hombre perverso. Pero ¿qué lo identifica entonces como un falso profeta? Y ahí va el meollo del asunto, para que todos presten oído y que el que tenga oídos para oír, oiga. Lo que identifica a un falso profeta es su corazón. El falso profeta está involucrado en la obra. El falso profeta le gusta predicar. Al falso profeta le gusta servir a Dios por un interés. Porque hay ofrenda de por medio. Porque hay un beneficio de por medio. Pero realmente su corazón no está ligado a la voluntad de Dios. Su corazón no está ligado a lo que Dios quiere escuchar. El falso profeta habla lo que el pueblo quiere escuchar y no lo que Dios está diciendo. Porque hoy en este tiempo hay una ola, ¿verdad?, de profetas, y la mayoría, yo recuerdo mucho esa historia de Micaías, cuando estaba Acab y había 450 profetas profetizando, todos al unísono, que subiera contra Ramón de Galata a pelear, iba a ser prosperado. Hubo uno solamente que le dijo, Jehová me dijo así, yo vi a las ovejas y no un pastor, ¿verdad? Y hoy en este tiempo hay profetas que están involucrados en la obra, pero están porque hay pesos y porque hay ganancia. Sí, porque hay algo que van a sacar de remuneración. Entonces, el profeta, ¿verdad? El falso profeta se corrompe la palabra, porque su amor está en el dinero o está en algún otro interés personal. Quiere brillar él y no brillar Jesús. Quiere exaltarse él y no exaltar a Jesús. Quiere que él tenga me explico, o sea, quiere estar en las redes, quiere que la gente lo aplauda, quiere ser famoso, andar en los mejores restaurantes. Todo eso, ¿verdad? Aunado. Quiere que se le abran puertas, porque, pastora, yo voy a hacer un llamado, ¿verdad?, a todo aquel pastor que escuche, a toda aquella persona que tenga entendimiento y escuche, ¿verdad?, de que cuando alguien te predica algo que no viene en la Biblia, eso simple y sencillamente identifica, ¿verdad?, a un falso profeta. A veces se quiere, ¿verdad?, que se nos abran puertas, y en pos de eso hacemos este tipo de cosas. Muy bien, está muy interesante, así que vamos a continuar con una segunda parte en este podcast. Amén. Así que no se lo pierdan, mujeres de fe, porque Dios está revelando, ¿sí?, lo que muchas veces nos hemos preguntado a través del profeta Jorge. Bendiciones. Amén. Amén.